Hola, buenas tardes, profesora. Mi nombre es Pilar Verónica Cajardo. Soy de profesión trabajador social y estudiante del Magíster de Derecho de Familia e Intervención Familiar. Eh, bueno, nuestro trabajo que fue asignado por usted tiene que ver con eh, poder realizar un análisis de un marco conceptual respecto de las políticas públicas en Chile y en específico eh, también abordarlo desde el aspecto familiar. Bueno, podemos decir que de manera constante, ¿cierto? Estamos socialmente escuchando sobre las políticas públicas y la necesidad que éstas sean impartidas de manera equitativa, integral, que sean integrales, eh, que puedan de alguna u otra manera solucionar las necesidades de la ciudadanía. No obstante, no debemos de tener en que es una política pública a la cual podemos hacer referencia, sino que podemos decir que son un conjunto de acciones que el gobierno de turno desarrolla temporalmente, y que por supuesto van a ir cambiando a medida que van cambiando los gobiernos, tienen cierta temporalidad y que tienen un determinado objetivo, puesto que solucionan problemas que son de carácter público. Las políticas públicas son de alguna son la forma en que los problemas colectivos son conceptualizados y atraen la atención del gobierno en la forma como se reanudan, cómo se formulan, perdón, alternativas. Se seleccionan soluciones y también cómo estas son ejecutadas, evaluadas y monitoreadas. Son los cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática, que es ejecutado por el sector público frecuentemente con participación de la ciudadanía. Eso decimos frecuentemente porque la verdad sabemos que no siempre se hacen las políticas con la participación ciudadana. Y por supuesto es importante señalar que además es necesaria la participación del sector privado. La política pública es un conjunto de acciones homogéneas de apoyo a las familias que toma en cuenta los cambios que se están produciendo en ella, en su composición, en su tamaño, en su estructura y funcionamiento, y la necesidad de compatibilizar la política familiar con los objetivos de la política social, económica y económica del Estado, y con la viabilidad financiera de las distintas etapas en su implementación. Por otro lado, tenemos que también recordar que hay diferencia entre la política y la política social, la política pública, perdón. La política está relacionada con el poder en general, busca establecer políticas públicas sobre determinados temas. A través de la presión de la ciudadanía, que genera lo que se llama poder social, se establecen políticas públicas. Es la manera en que los problemas colectivos son conceptualizados y atraen la atención del gobierno para su solución. La forma como se formulan alternativas, se seleccionan las soluciones, así también la forma en que son ejecutadas, evaluadas y monitoreadas. Es el curso de acción y flujo de información relacionado con el objetivo público determinado en forma democrática, desarrollado por el sector público y frecuentemente, como señalé anteriormente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Sirven para acotar discusiones políticas, diferenciar problemas y soluciones de manera específica, vincular los temas o soluciones más amplias y secuenciales, plantear esfuerzos compartidos, participar de manera específica. Los objetivos de la política pública podemos decir que son un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que llevan a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que por su importancia merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar el problema. La política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adelantado por autoridades con la participación eventual de los particulares y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática de carácter público. También tiene el objetivo de resolver pacífica y razonablemente conflictos entre las personas y los grupos humanos, afrontar conflictos que deben resolverse democráticamente
Organizar la convivencia y resolver los problemas que plantea también la convivencia colectiva. Es un quehacer orientado al bien común. Tenemos una situación de poder definir lo que es un problema público y una política pública. El problema público es una construcción social, es un hecho cultural que obedece a una estructura cognitiva y moral. El conocimiento y el juicio oral se combinan para que el fenómeno se transforme en un problema social. Como señalé anteriormente, se debe realizar una jerarquización de las problemáticas y una delimitación del nivel de complejidad del problema. Las políticas requieren una diversidad de agentes y de recursos. Ejemplo, presidente de la República, legisladores, representantes de los partidos políticos, dirigentes de sindicatos, gobernadores, alcaldes, miembros de la sociedad civil, actores privados. Son todos aquellos que tienen injerencia en lo que es el territorio. Es necesaria la integración de los esfuerzos de cada uno de ellos para lograr un fin público y resultados exitosos, que son los que tienen influencia en el territorio, a fin de lograr que se cumplan las obligaciones y se respeten los derechos de la ciudadanía con la finalidad de lograr el bien común. La presión social que hace la sociedad civil que tiene un problema público permite que éste sea considerado en la agenda pública y en la agenda de gobierno, quienes a través de diferentes organismos, centros de investigación, organismos internacionales, grupos de interés, partidos políticos, empresas privadas, medios de comunicación, generan la posibilidad de pasar una etapa de diseño y de formulación, incluyendo los aspectos técnicos y políticos, posteriormente a la etapa de gestión y de implementación y finalmente a la de evaluación, considerando evidentemente lo que es el seguimiento y el monitoreo de la ejecución de la política. Las políticas públicas bajan a la ciudadanía desde el Estado, a través de planes nacionales que se concretan en programas específicos y finalmente en proyectos que son ejecutados por cada una de las institucionalidades públicas y con la colaboración de los agentes privados y la comunidad, siendo evaluada por la instancia técnica y además por la comunidad que legitima la gestión gubernamental o por el contrario manifiesta su insatisfacción de la misma. Los recursos requeridos para la implementación son recursos humanos y recursos económicos. En el caso de las políticas públicas, en nuestro país no existe una política específica de familia, sino que se vincula con estas políticas públicas de familia, se vinculan a las familias más vulnerables a través de un diseño de políticas sectoriales, entendiendo la complejidad y la dinámica de las familias, ya que está cambiando en estos últimos años por la inserción de la mujer al campo laboral, que requieren que sean integrales, incluyentes y que reconozcan también los derechos humanos, con la finalidad de cambiar las condiciones de vida y el bienestar de la población. Respecto a los principios de la política pública para familias, este está basado en el principio de subsidiariedad, en que las familias tienen la libertad e iniciativa para decidir su propio destino, y a su vez tiene el principio de la intervención social, en el sentido que el Estado debe intervenir en las familias cuando esta familia no ha sido capaz de cumplir sus funciones. Esto le genera al Estado, el no cumplimiento de las funciones de la familia, un alto costo al Estado, por cuanto un costo social y también un costo económico grande. También es importante señalar que las políticas en general se realizan a través de lo que es la focalización y de la universalidad. En este sentido, la focalización ha servido como base fundamental para que la reforma de la política social, para la política social de las últimas décadas, ya que pone énfasis en la focalización de los subsidios del Estado hacia los sectores más pobres y el diseño de esquema público-privado y público-privado. Por otro lado, el universalismo defiende la necesidad de cimentar firmemente la política social sobre diversos principios, entre los que se destacan lo de universalidad y solidaridad. Por otro lado, focalizar permite centrar el gasto social en personas o grupos de la población en situación de pobreza, vulnerabilidad, 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 eh, de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social.
De la misma manera, es una prioridad de los programas sociales, ya que permiten corregir las imperfecciones de la asignación de recursos, dado que la focalización disminuye el riesgo de dirigir recursos a sectores que en realidad no lo necesitan tanto. Por ejemplo, uno de estos es el programa que depende de Chile Seguridad y Oportunidades, cuyo objetivo es promover a las familias y personas accedan a mejores condiciones de vida a través de la superación de condiciones de pobreza extrema y de la vulnerabilidad. El sistema de protección familiar a través del subsistema de seguridad y oportunidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que involucra al Estado, la familia, el mercado y a través del subsistema Chile Seguridad y Oportunidades, que conjunto al Chile Crece Contigo y Chile Cuida, forman parte del sistema intersectorial de protección social, brinda atención a personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica a fin de apoyarlos a superar su condición. El diseño e implementación del Chile Solidario es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien en conjunto con el FOSI y a través del programa Familia y de otros ministerios y servicios públicos con los cuales acuerda convenios de colaboración que entreguen a sus destinatarios acceso preferente al sistema, a sus programas y beneficios. El sistema de protección social en Chile consiste en una red de servicios y políticas contributivas y no contributivas señaladas a ofrecer protección estatal de por vida para los diferentes grupos socioeconómicos. Incluye además políticas relativas a la seguridad social, a los sectores de salud, educación, asistencia social para la población más pobre y vulnerable, incluida, entre otras medidas, las transferencias monetarias y en especie. Sistema también que engloba políticas destinadas a universal el acceso y fomentar la demanda de servicios sociales especialmente diseñados para grupos vulnerables, como ejemplo la primera infancia, los niños, los jóvenes, así como también subsidios de empleo y también de la vivienda. Este programa consiste en que las familias se acompañadas por un equipo profesional de la Unidad de Intervención Familiar de su municipio, un apoyo familiar y un gestor sociocomunitario, que a través de sesiones individuales y familiares en su domicilio, y así también grupales y comunitarias, implementan un proceso de acompañamiento integral, psicosocial y sociolaboral. Vale decir, muchos de estos programas del Estado parten primero que nada por un plan nacional, programas específicos y además los proyectos. En conclusión, se requiere que estas políticas públicas generen más independencia, empoderamiento de las familias para proveer derechos, pues en la actualidad las políticas públicas del Estado tienen más bien una función bastante asistencial, por cuanto se ha generado la situación de que muchas familias dependen exclusivamente del sistema de bonos del Estado o de ayuda del Estado, y eso genera lamentablemente lo que se conoce como, lamentablemente, como clientelismo político, puesto que es utilizado por los políticos para sus campañas. También la importancia del trabajo que debe ser desarrollado por los entes institucionales del Estado para con los actores privados y las familias. Siempre es importante dentro de eso que los actores privados considerar el aporte académico, porque sirve para nutrir y mejorar las políticas públicas y sociales. Todos los actores deben manejarse dentro de la legalidad y propender a la excelente intervención familiar. Lo que sí se extraña y que se debe mejorar es la coordinación intersectorial de la implementación de las políticas públicas. Porque cada programa ejecuta de su propia misión y visión y objetivo su labor, no existiendo complementariedad ni tampoco la integralidad de los programas para mejorar la intervención familiar. Eh, Hay otro problema que se genera también y que yo lo he planteado en otras asignaturas y que tiene que ver con todo aquello que hay funcionarios que están encargados de ejecutar las políticas del Estado que no están capacitados, y eso genera un tremendo problema porque tenemos técnicos sociales, por ejemplo, en el caso de nuestra profesión, asumiendo intervención social, y eso no es fácil, y por lo tanto la intervención realmente es nefasta. Eh, Creo que muchas de nuestras colegas profesionales, trabajadoras sociales, tienen falencias para la intervención familiar. No todos están capacitados en un 100% para eso.
pero tienen otras competencias. Sin embargo, acá en las técnicos sociales no están habilitadas para hacer intervención. Por lo tanto, difícilmente se va a poder intervenir en condiciones para poder sacar a esas familias de la pobreza, porque no conocen las redes sociales, las redes locales, el desarrollo de trabajo de enfoque en crisis, en fin. Las políticas públicas además requieren de para su formación la participación ciudadana de las personas, de la sociedad civil. Y sabemos que muchas veces eso no se da. Y eso normalmente hace que se realicen políticas públicas entre cuatro paredes. Y eso, al aplicarla en lo local, trae muchas consecuencias porque no son atingentes a la realidad local. Y por otro lado, tenemos que también, cuando vemos que estas políticas son hechas a nivel central y por tecnócratas, cuando vienen a lo local, vemos que no son aplicables a la realidad. No consideran el tema territorial, la lejanía, la dispersión geográfica, las condiciones de ruralidad, los accesos a caminos, las malas condiciones el tiempo que se demora uno en llegar a una familia que está en el sector rural, que no se condice con lo que ellos viven en Santiago. Entonces hay que cumplir tiempo y en tiempo y plazo específico y muchas veces no se puede entrar y eso demora toda la ejecución. Por eso te digo yo que en realidad al bajar a las regiones y los territorios nos damos cuenta que no están pensadas en los territorios, sino que están confeccionadas, pensadas principalmente en el área metropolitana. No son acordes a la realidad local. No se puede modificar tampoco la metodología. Y además es necesario que permanentemente las políticas públicas estén monitoreándose y se le debe hacer seguimiento, así como también ir estableciendo cómo se está ejecutando esa política, ir viendo si se puede corregir en algún minuto o si se puede de alguna manera eh, ver la forma de mejorarla. Porque como dije anteriormente, lamentablemente nosotros no tenemos una política pura que sea de familia, sino que es sectoralista. Por lo tanto, hay que buscar y coordinar distintos programas de las distintas instituciones para tratar de que efectivamente tenga un impacto la intervención familiar que se hace con la familia y así asegurar la protección social y la integración de los sectores marginados o vulnerables. Y para eso, como señalé anteriormente, es importantísimo lo que es la coordinación intersectorial de los distintos actores. Y además que se debe estar permanentemente, al finalizar una ejecución, se debe evaluar cómo estuvo. Y finalmente también es importante señalar que las políticas públicas deben evaluarse al finalizar para determinar si efectivamente se cumplió con el objetivo de mejorar la calidad y el bienestar de las familias más vulnerables. Es cuanto puedo decir, profesora, respecto de la tarea que usted nos ha comentado. Señalar que ha sido interesante volver a retomar estos temas y que hacen a uno reflexionar a cómo se dan los procesos. Eh, la verdad es que uno lo ve en la universidad un poco, pero no lo ha reflexionado como en esta oportunidad. Así que agradezco la oportunidad de haber tenido su conocimiento y su experiencia. Le envío mucho cariño. Muchísimas gracias, profesora, que esté muy bien.